Hola, buenas tardes. Jesús Gurrola Gil, servidor. Vamos a hablar en este video sobre el electrodo de 7018. El electrodo de 7018, para este caso, en esta tabla, en la A3, que nos habla que es una tabla de el almacenaje típico y secado, las condiciones de almacenaje y secado típicas que cubren electrodos para soldadura por arco. Sí, en este caso, soldadura de electrodo revestido. Bien, aquí tenemos la clasificación AWS, aquí tenemos el electrodo 7018 del que vamos a hablar para este caso porque es el que más usamos. Lo utilizamos para muchos tipos de construcción, no nada más para una estructura, para diversas cosas, inclusive para tuberías, tanques de almacenamiento, tanques de presión atmosférica, tanques de recipientes químicos, un montón de cosas. Bien, aquí tenemos la clasificación del electrodo y esta es la especificación, a 5.1. En estas condiciones, aquí miren, sobre el E7018 sin ninguna letra adicional después del 8, nos vamos aquí a las condiciones de almacenaje, sobre esta columna, este encabezado, y después tenemos dos columnas bajo él. Estas son condiciones ambientales, ¿sí? En las cuales no es recomendado tener el electrodo después de sacarlo de la caja. Inclusive al estar en la caja del fabricante, en el embalaje, el electrodo debe estar en zonas, en un ambiente seco, ¿sí? No en un ambiente húmedo, en un ambiente seco, ¿sí? Y ventilado. Y bajo techo, preferiblemente, desde luego. Entonces, de ahí nos pasamos que aquí no lo podemos tener, no es recomendado tenerlo ahí. Y nos vamos a la otra columna. Esa columna habla sobre el horno de retención. Esto es horno de retención. Sí, aquí nos habla que podemos tener este horno de retención con una temperatura de 30 grados centígrados hasta 140 en ese rango. Y nos dice que debe estar encima de esa temperatura ambiente, debe estar encima de la temperatura ambiente. Encima de la temperatura ambiente quiere decir que si estamos en una zona donde, en el sureste, por ejemplo, en zonas costeras, donde la temperatura ronda de 35 a 40, 42 grados centígrados, debe estar encima, este rango debe estar encima de eso, o sea, no puede estar en 30, el rango va a estar arriba. El electrodo va a estar ahí, pero el rango vamos a mantenerlo más arriba, ¿sí? Que fluctúe en una temperatura que nos brinde una especie de primer horno de secado, por decir así, para que no absorba más humedad y a la vez elimine un tanto de la humedad que pueda traer cuando viene del fabricante. Bien, la forma de trabajar con este horno, ¿sí? Para no tener este otro, porque ya va a estar más complicado tener este. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que son hornos que cuestan 7, 8, 10 mil pesos estos, son como unos tubos que tú le jalas la tapa y salen todas las varillas y ya la tomas de ahí, las conectas a tu máquina de soldar o a un generador y ahí vas tomando la energía para mantenerlo caliente, tiene unas resistencias y tienen cierto costo, hay que traer uno para cada grupo de soldadores. Por ejemplo, si estás en una línea regular, pues tienes que traer uno para cada camión que lleva 2 o 3 o hasta 4 máquinas y tenerlos todo ahí cerca cuando lo haces con el electrodo revestido. Y, y lógicamente, pues implica un costo el tenerlos, ¿sí? Pero la norma pide que tengan estos. ¿Cómo se pueden tener? Con un foco que alcance temperaturas alrededor de los 80, 90, 100 grados centígrados, ¿sí? Un foco que nos brinde más calor y después lo ponemos en una caja metálica del tamaño, la caja metálica del tamaño de un horno de microondas, por ejemplo, un horno de microondas grande, ¿sí? Y ahí metemos una caja completa de soldadura, 20-25 kilos. Y de ahí vamos sacando únicamente las que vayamos a usar con un espacio de entre 1 hora y hora y media, ¿sí? No más tiempo. ¿Por qué? Porque las varillas de soldadura, en el caso del E7018, si están más de 2 horas afuera, ya no las podemos usar, no podemos tener toda una bolsa de varillas, tenerlas 10 horas afuera, porque las primeras que usemos en las primera y segunda hora, adecuadamente ya no tienen humedad, pero van adquiriendo humedad al estar a la intemperie, al estar en una temperatura ambiente que hay humedad ambiental. Y entonces todas esas varillas ya van teniendo más humedad y nos va provocando que tenga ciertas fallas la soldadura que vamos a hablar después. Y tendríamos que meter esas varillas ya al horno de recuperación, a este, donde tengo mi cursor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener un horno,
¿sí? De estos, un horno de secado primario que le llaman de retención aquí. Y lo que hacemos es sacar nada más las varillas que vamos a ocupar en una hora, hora y media cuando mucho. Y después regresar por otras. Y cuando ya vaya siendo tarde y que nos quede una hora por salir de nuestra jornada de trabajo, pues vamos por una, de una en una, y lo tenemos a la mano. ¿Para qué queremos 10? ¿Para qué queremos andarlas cargando ahí en la bolsa y hasta las doblamos o son incómodas? Entonces vamos y de esa manera cuando terminamos la jornada ya no tenemos ninguna varilla que haya estado más de una hora y media o 2 horas cuando mucho fuera del horno de retención. ¿Para qué nos sirvió esto? Porque si las tenemos después, sí, y sacamos una bolsa, llega el turno el horario de salida, y nosotros ya nos vamos, esas varillas no pueden regresar al horno de retención. Esas varillas tienen que regresar a este horno de secado. Este horno es de 260 grados centígrados hasta 425, el rango, ¿sí?, de mantenimiento de temperatura dentro del horno. Ahora, vamos a hablar en plata. Si nuestros patrones en ocasiones no tienen para comprar un horno de 7, 8 mil pesos o no lo compran por equipo, por uno o dos soldadores, como estemos distribuidos dentro del taller o en el campo, ¿sí? ¿Ustedes creen que nos van a tener hornos de este tamaño? ¿Sí? Que van a costar 30, 40 mil pesos cada uno, ¿sí? Con resistencias más altas y que implican más temperatura y que quizá tengamos que tenerles un generador especial para estarles dando ese calor. Pues no. Entonces, no lo usemos, pero apliquemos estas condiciones. El uso, una hora y media cuando mucho las varillas necesarias, para después ir por más cuando se nos terminen. Y no dejar ni una sola varilla, porque si no, esa varilla ya no sirve al otro día. Tendríamos que meterla al horno de recuperación y no tenemos ese horno de recuperación. Entonces es más práctico hacer lo que yo les digo, de esta forma, administrar bien las varillas que vamos a usar en el proyecto, en los elementos que estamos soldando, y no abusar, o sea, soldar con inteligencia, o sea, utilizar la varilla con inteligencia, hombre, no tener las bolsas ahí tiradas como basura, y después de eso andar buscando, ya no vamos ahí a la zona donde tenemos almacenada la varilla en el horno de retención, andamos recogiendo las que se nos quedaron del día anterior, que están todas húmedas y no se deben usar. ¿Por qué no se deben usar? Porque cuando son electrodos, sí, de bajo hidrógeno, está clasificado como H8, sí, no es de los más bajos, tampoco son altos, pero absorben mucha humedad, sí, en el fundente, sí, en el recubrimiento. Y esa humedad, cuando a la hora estamos aplicando el calor, sí, esa humedad se transforma en hidrógeno difusible. Ese hidrógeno se va a acumular en la zona afectada por el calor y la zona de fusión. La zona de fusión es hasta donde entra el material fundido, ¿sí?, revuelto con el material base y material de aporte, y hasta ese límite, ahí termina la zona de fusión, hasta esa profundidad. Y después de ahí sigue la zona afectada por el calor. Entonces queda atrapada en medio, en esa zona, en medio de los dos, ¿sí? Pero son unas microburbujas, ¿sí? Y esas microburbujas no está unido el material base con el de aporte, son huequitos, son micro huequitos, pero son miles. Y esos miles, cuando está en servicio, la unión provoca roturas en frío, que puede ser a los 2-3 días después o a los 2-3 años, dependiendo de los esfuerzos que provoque en la estructura o lo que hayamos soldado, ¿sí?, movimientos o lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues que se rompe. Pensamos que lo hicimos bien y lo hicimos mal nomás por no tener cuidado. Entonces, acuérdense, hay que hacer esto. Esto se tiene que hacer forzosamente. Está normado, es a fuerza. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, fíjense bien cómo nos dice aquí. Aquí hay una nota 1 y nota 2. Aquí, miren, en las condiciones de almacenaje, 1 y 2. Sí, nos vamos. Aquí se alcanzan a ver. Lo voy a quitar de ahí porque no se ve muy bien. Vamos a subir. Lo subimos. Hay una nota 3 también para las condiciones de recuperación, al horno de recuperación. Vamos a leer estas dos, son más importantes. Sí, entonces en la nota 1, sí, ahí nos menciona, déjenme ver dónde lo anoté, porque no ven que soy muy ducho para el inglés, Dice que después de sacarlo, en la nota 1, después de sacarlo del embalaje del fabricante, es lo que dice aquí.
O sea, después de sacarlo hay que meterlo al horno de recuperación. ¿Cuánto se saca? Pues lo que quepa en el horno y después la caja se vuelve a guardar, ¿sí? Sabiendo que después vamos a meterla al horno de recuperación, pero vamos a sacarla por bolsa. Vamos a sacar una bolsa si cabe en el horno. Si caben dos bolsas, dos bolsas. Si caben tres, o toda la caja, ¿sí? Y no meter más, ¿sí? Hasta que se vayan casi terminando las que ya tuvimos que metimos primeramente en el horno y meter lo que va a ser suficiente para ese día. Que nos falta más como una bolsa, pues metemos una bolsa más. Sin bolsa, desde luego. Y la nota 2 se refiere, dice, algunas de estas clasificaciones de electrodos pueden designarse que cumplen con los requisitos de baja humedad. Y dice que esta designación no implica que se recomiende el almacenamiento en un ambiente, en el aire, que no se recomienda eso. Entonces, si la norma nos exige eso, porque lo exige, ¿sí? Para que la calidad en la soldadura sea la adecuada, no nada más se soldó muy bonito, se soldó muy bien, pasó la prueba inclusive, pero esas pruebas pasan porque son fisuras que pueden, si ya las tiene de aquí al otro día o las 3 días que sale la examinación, no las vemos. No las vemos primero, porque son soldaduras de filete, examinamos la superficie nada más, con líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Y si son juntas de penetración completa, son tan pequeñas que no alcanzamos a verlas a la vista, no las capta tanto la interacción de la radiación, la materia en el material cuando lo atraviesa y las proyecte como una imagen radiográfica o las indicaciones de un equipo ultrasónico, ¿sí? De un detector de fallas, no se alcanza a ver, son muy pequeñas. Bueno, total. Esa es la recomendación, espero que lo hagan, ¿sí? El que quiera aprender y que quiera hacer las cosas bien, pues lo hace, porque así lo indica la norma. Y el que no quiera, pues disculpen, no sigan mis indicaciones ni sigan la norma, trabajen con la norma de no sé quién. Bien, disculpen, por la forma, no es grosería, pero hay que hacer esto, es la norma la que nos exige esto, para que seamos buenos soldadores. Bien, hasta luego, espero servirles y tener otro video que les ayude a mejorar en su trabajo. Hasta luego.